Déjame contarte sobre este reto interesante que definimos a principio del 2021. Básicamente el objetivo era ayudarle a la gente y ayudarme a mí en particular a escribir un libro. Durante 2020 escribí una novela llamada Avicen a Berlín y fue una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido. ¿Por qué? Porque fue aprovechar el tiempo, porque fue crear una historia, pero sobre todo porque fue desarrollar todo un concepto muy preciso para desarrollar una historia y tratar de empaquetarlo de una forma simple, sencilla, básica, comprensible, con pasos para seguir y que pudiera hacer sentido a casi cualquier persona. Y este es el objetivo que tengo yo para ti para este 2021. La idea es que todos vamos a escribir un libro este año. ¿Te hace sentido? ¿No te parece fantástico? Déjame contarte que todos, la mayoría de la gente tiene una idea conceptual de poder escribir un libro. Me he dado cuenta a través del tiempo que todo mundo tiene esa idea, ese sueño, de muchas razones y muchas circunstancias para poder escribir. Así es que durante el año pasado desarrollé un proceso para que fuera sencillo, para que fuera accionable sobre todo. Cómo escribir mi primer libro. Y eso es un poco lo que te quiero yo mostrar en este momento. Son 5 pasos para empezar a escribir tu libro. ¿De qué depende de que lo termines? De que le inviertas tiempo, de que seas constante, de que estés ahí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Sin embargo, lo más complicado es empezar. Ponerte en esa línea para arrancar y echarte a correr. Y eso es lo que te voy a explicar el día de hoy. Cómo poder arrancar ese proceso para empezar a escribir tu libro. Si no me conoces, déjame contarte quién soy. Soy un storyteller. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento, como dice en mi podcast, Azul Chiclamino. Azul Chiclamino es un podcast que habla sobre economía, ciencia, política, religión. No te quiero hablar mucho, pero puedes encontrarlo en Apple Podcast, en Spotify, en muchas plataformas de podcast, en donde he hablado de básicamente todo, con información muy profunda, muy investigada, pero sobre todo con humor, sarcasmo, algo entretenido, divertido, emocionante. Todo es un storytelling dentro de Azul Chiclamino. Posteriormente saqué un podcast que se llama Me lo contó la noche. Son cuentos oscuros de fantasmas del más allá, de la oscuridad, en donde yo relato básicamente lo que son mis sueños y mi imaginación basada en el mundo de la oscuridad. Pero tiempo después comencé a hacer un podcast adicional sobre tecnología, sobre negocios, sobre inteligencia artificial. Todo lo que necesitas saber sobre el Big Data, ciencia de datos, eh, analítica, etcétera, está plasmado aquí y es todo lo que yo sé y he aprendido durante los últimos 20 años de trabajar en ello. Avicen a Berlín es el libro que te conté, escribí. Es la novela que produje directamente en podcast. ¿Por qué en podcast? Porque durante la pandemia fue más fácil producir ello que producir un libro, pero está hecho precisamente para enganchar a la gente con todos estos conceptos que voy a compartirte. Y finalmente, Terapia de Storytelling, que es un podcast en donde diario hablo sobre cosas sin importancia, sin trascendencia, pero de forma divertida, inteligente, con la intención de olvidarnos un poquito lo que ha sido este encierro que hemos vivido los últimos años. Son 5 podcasts los que tengo, más de 400 episodios en conjunto. Son 6 años en el mundo del podcast y un libro recientemente publicado llamado Me lo contó la noche. Y esto es todo el conjunto de lo que he hecho yo durante muchos años que quiero mostrarte. Son muchas, muchas, muchas historias que contar. Así es que entremos en detalle, ¿sí? Quiero contarte sobre 4 falsedades que existen sobre escribir un libro. Y es muy común encontrarte o platicar con alguien o toparte con alguien que ha escrito un libro y que te cuente ciertas cosas que a veces nos queremos creer o nos quieren contar o a ellos les fue de esta forma. Uno.
La primera falsedad eh, sobre escribir un libro es muy difícil. Claro que es difícil, claro que es complicado, claro que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, porque si no cualquiera lo haría, como dice el viejo dicho. Sin embargo, no es difícil, simplemente es una idea y es disciplina. Con eso necesitas pocas cosas más para poder desarrollar y escribir un libro. Dos, no tengo nada sobre qué escribir. Esa es otra falsedad que a veces nos creemos y a veces nos quieren vender muchas personas. Tú tienes algo que contar, tú tienes historias, tu vida, tu biografía, tus intereses. Hay mil cosas que puedes escribir y que puedes contarle a la gente y que con gran seguridad será de mucho interés. Solo los intelectuales escriben. Eso es básicamente algo que nos enseñaron. Para escribir un libro necesitas ser un intelectual, ir a la escuela de letras, ir a la escuela de filosofía, ser un científico que publica teorías sofisticadas. Eso es falso. Cualquiera podemos escribir. No te voy a decir que escribimos un premio Nobel de literatura, ni tampoco una gran novela que es un bestseller, pero todos tenemos la capacidad de contar historias y escribirlas. Nos basamos en contar historias. Eso es lo que hacemos típicamente. Y cuarto, no soy escritor. Si tú tienes una pluma en tu mano, si tú tienes un teclado enfrente de ti, eres un escritor. Y escribes mails, y escribes notas, y escribes la lista del súper. Claro, no es lo mismo, pero eres escritor. Desde pequeños nos han enseñado a escribir, desde pequeños nos han enseñado a contar historias, pero nos han dicho que no cualquiera puede contar una buena historia. Lo que quieres es contar tu historia, la que tú conoces, la que tú sabes, la que tú tienes en sí. El gran secreto es pensar, planear, escribir y empezar a escribir. Neil Gaiman, que está aquí abajo, es uno de mis escritores favoritos. Tiene una imaginación brutal y tiene un concepto de la escritura fantástico. Escribe, termina lo que escribes y sigue escribiendo. Ese es su único consejo y es el que más me gusta. Simplemente escribe. Y ese es el gran secreto que nadie te ha dicho, que tú puedes escribir. Déjame contarte 5 pasos de cómo se escribe un libro. Y estos son a los que voy a entrar un poquito más en precisión a continuación. Necesitas tener el writer's mind. Necesitas tener la mente del escritor, el estado etéreo del que gozan los escritores. Después necesitas tener una premisa, que es básicamente la idea de lo que quieres hacer, escribir, contar, sobre lo que quieres comunicar. Tercero, disciplina. Necesitas mucha disciplina. Probablemente el punto 3 es el punto más importante a desarrollar en el proceso de escribir. Después necesitas un inicio, un nudo y un desenlace. Y finalmente, escribir, corregir y reescribir. Estos son los 5 puntos que necesitas tú para empezar a escribir un libro. Y los 5 los tienes que tener muy dominados, muy claros, muy precisos para entonces ponerte a escribir. La primera parte del proceso, como explico de este lado, es muy sencilla. Primero escribes una letra, después escribes una palabra, después una oración, una frase, un párrafo, un capítulo y un libro. Todo se escribe de una vez en una vez, de un paso en un paso. No quieras escribir un libro desde el principio, un capítulo en tu primera sentada. Necesitas ir paso a paso recorriendo todos los puntos. Y eso es bien importante. Vamos a entrar en detalle entonces de lo que tienes que hacer. El writer's mind. ¿A qué me refiero con el writer's mind? Desde este momento, desde el momento en que decides escribir un libro, desde el momento en el que te sientas con tu lápiz, con tu pluma, con tu teclado, en el momento en el que tú quieres volcar todas tus ideas que tienes en la cabeza en un papel, entonces eres un escritor. Y lo importante es creértela. Necesitas creerte que eres un escritor.
Porque si alguien llega y te dice, es que tú no puedes escribir porque no estudiaste literatura, porque no estudiaste filosofía, entonces te van a echar para atrás ese paso. El primer paso es decir, yo soy un escritor simplemente porque quiero y porque puedo escribir. Cuando tu mente está enganchada en ese proceso mental, entonces es más fácil poder sentarte a escribir todos los días. Hay 4 cosas que necesitas desde el día uno. Uno, un espacio, un sitio que sea tu espacio para escribir, que tú conquistes y que digas, este es el sitio donde yo me voy a poner a escribir. Segundo, tus herramientas, tu lápiz, tu cuaderno, tus hojas, tu computadora, tu máquina de escribir, como quieras hacerlo, pero necesitas tener las herramientas importantes, tus post-its para poder escribir notas, tus plumones, lo que necesites. Necesitas tener bien ordenados tus herramientas. Tercero, perdón, el tiempo. Lo más complicado en este momento es tener tiempo para escribir. Porque uno a veces piensa que escribir es el tiempo que te sobra, se lo dedico yo a mi libro, se lo dedico yo a un capítulo, a un párrafo, a una idea, a desarrollar las cosas que yo quiero mostrar. Y no es así. Necesitas tener tiempo dedicado. Déjame decirte que necesitas al menos unas 2 horas diarias para que te vayas dando una idea, para poder escribir al menos un par de hojas diarias durante unos 6 meses. Si no consigues 2 horas diarias, entonces va a ser más complicado y este proyecto se te va a ir a 2, 3, 4, 5 años o el tiempo que llevas esperando para poder desarrollarlo. Y el último punto es gente. Necesitas hacer un acuerdo con las personas con las que vives, con las que trabajas, con las que convives y decirles, este es mi espacio, este es mi tiempo. Estas son 2 horas en donde no puedo atenderte porque estoy escribiendo. Tienes que generar un acuerdo con ellos para decirles, ayúdame simplemente dándome este espacio de tiempo, este espacio en el lugar, este espacio geográfico, este espacio mental para poder escribir mi libro. Si tú logras generar ese acuerdo con esas personas y tú logras alocar o consolidar un tiempo específico para dedicarle esto, si logras tener las herramientas y el espacio, entonces el 50% del camino de tu libro está librado. Número 2, la idea. Todo parte de una idea y te aseguro que la idea ya la tienes. Ya has pensado si quieres hacer la biografía de tu abuelo o si quieres hacer la historia que se te ocurrió cuando eras niño sobre caballeros y dragones o aquella anécdota que te sucedió hace unos años o tu historia de vida. O si tú quieres escribir sobre lo que sabes sobre una materia, sobre un tema, sobre algo específico que has estado estudiando o trabajando o consolidando experiencia durante los últimos 20, 30, 40 años, entonces la idea ya la tienes. Difícilmente alguien se sienta a escribir algo sin saber qué es lo que quiere escribir, aunque también es importante poder desarrollar esa idea o consolidar otra idea que pueda ser más fácil, más sencilla, más interesante, más entusiasmante. Saber por qué quieres escribir es importante. ¿Qué quieres comunicar? ¿A quién se lo quieres comunicar? ¿Cómo lo quieres comunicar? Y la premisa, esa es la que te llevará a esa idea. Cuando tú tengas la idea, entonces vas a poder sentarte a avanzar esa idea y a desglosar toda la idea. Tú necesitas una idea. Tercer punto, la disciplina. Esto depende de cada una de las personas. Te iba a decir que es lo más difícil para mí. Eh, y seguramente sí lo es. Mi disciplina es distinta porque yo vivo en un mundo en donde todo es imaginativo, todo es, no hay reglas. Es más fácil para mí romper reglas que crearlas. Y la disciplina se basa en la creación de reglas cuadradas en donde tienes que tener estos procesos. Escribir es un trabajo de tiempo completo. Yo te recomiendo poder tener 2 horas diarias para poder escribir un libro en 6 meses, al menos. Tener esa disciplina de sentarte en este espacio 2 horas a escribir no es fácil.
es sumamente complicado. Poder sentarte aquí a contar tus ideas es muy complicado, sobre todo si tienes familia, si tienes hijos, si tienes un perro, si tienes un trabajo adicional. Todas esos distractores te van a llevar a no estar presente y lo que necesitas es esa disciplina. Se debe escribir todos los días. Debe crearse una rutina de escritura. Todos los días a las 7 de la noche voy a sentarme a escribir hasta las 9. No pararte. No solo escribir frases o ideas, escribir textos completos, escribir párrafos por lo menos. Lo que sirve y lo que no sirve, lo debes escribir. Puedes tener una idea que al día siguiente no te haga sentido. Lo importante es tenerla escrita, porque 3 días después te va a hacer mucho sentido. La disciplina. Necesitas tener disciplina, pero sobre todo generar esa disciplina, porque no viene de la nada. Cuarto, lo que nos enseñaron en secundaria. Esto es más válido hoy que en ningún momento y que ninguna otra cosa. Para cualquier trabajo, para cualquier conversación, para cualquier cosa que hagas, necesitas tener un inicio, un nudo y un desenlace. Empieza una conversación con una historia, antecedentes, de qué son, qué estás pensando, qué estás planeando, eh, cómo se consolidan los personajes, cómo llegaste a ese punto en donde te encuentras ahorita, eh, cómo sucedió todo para llegar al presente que desata el nudo. El nudo es lo que rompe toda la normalidad, es lo que sucede, es lo que detona todo, es la problemática, es lo raro, es lo extraño de lo que quieres contar. Y finalmente, un desenlace. Un desenlace es la finalización, la conclusión, el cierre. Un gran nudo es una promesa de una gran historia y de ahí debe partir toda historia. Tú recuerda que además una novela tiene un nudo que explica por qué es importante escucharla. Tú recuerda que un cuento, un poema, incluso, tiene un nudo, una complejidad, una situación que es lo que detona todo lo que está sucediendo. Lo importante es encontrar ese nudo, explicar los antecedentes y el desenlace. Aun cuando sea un libro de divulgación científica, necesitas tener esa historia porque es lo que tiene que enganchar. Eso es el storytelling, el inicio, el nudo y el desenlace. Si tú logras desarrollar este proceso, entonces es casi inminente que tu libro va a hacer mucho sentido. Y cinco, escribir. No hay de otra. Resta sentarte a escribir ese nudo, a escribir esos antecedentes, ese desenlace, a escribir la historia que tú estás desarrollando. Esto es probablemente lo que te lleve más tiempo. Te podría llevar esto al menos unos 4, 5, 6 meses. Sí, puede llevarte 1 o 2 años, dependiendo de cuánto tiempo le dediques a este asunto. Y esto es importante decirlo. Cuando tú escribes, esa es probablemente una tercera parte del trabajo del libro. Ningún libro sale a la primera. Tu primer draft será una cochinada, te lo aseguro. Así han sido mis primeros drafts. Eh, Se escribe por capas, igual que se trabaja una madera. Tú tienes que preparar la madera, lijarla, barnizarla, volver a lijar y después volver a barnizar con unas 2 o 3 capas, para que entonces la madera quede bien lista y preparada del color y de la textura que tú quieres. Lo mismo se hace con los libros. Tú tienes que escribir y después tienes que corregir, pero sobre todo tienes que reescribir, volver a escribir lo que ya escribiste anteriormente. El gran secreto de una buena novela, de un buen libro, es que está escrito al menos 3 veces. 3 veces se escribe todo el texto para que todo tenga congruencia, igual que la madera. No la barnizas nada más de un lado, si te salió mal y después corriges. Tienes que darle a toda la madera para que esté parejita, limpia y sin complicaciones. Un libro puede escribirse por completo al menos 3 veces. 3 veces. Mientras más lo escribas y reescribas, mejor va a salir.
Esos son 5 consejos con los que necesitas dominar para poder empezar a escribir tu libro. ¿Cuánto te va a tomar? Depende de cuánto tiempo tú le inviertas. ¿Cuáles son los 3 secretos que yo te puedo decir para poder escribir un libro? Uno, el proceso de escribir es pesado, es pesadísimo, es complicado porque tienes que hacerlo aunque estés de malas, aunque no tengas tiempo, aunque estés corriendo, aunque tengas 1000 problemas, tienes que escribir. Y por ello es necesario estar motivado todos los días. Nadie va a venir a darte una palmadita para que tú saques el libro que quieres escribir. La palmadita te la tienes que dar tú solo. Y eso es bien complicado en muchas ocasiones, porque vas a querer botar las cosas. Si tú generas esa disciplina, vas a poder generar esa motivación. Piensa por qué quieres escribir, piensa de dónde viene la idea, piensa a dónde quieres llegar con este libro y piensa cuando tengas el libro en tus manos, cuando tengas tu libro en tus manos. Número 2, es necesario escribir todos los días, por lo menos durante 6 meses. Todos los días necesitas escribir al menos 2 horas. Si un día no puedes escribir, entonces al día siguiente tienes que escribir. El gran problema es cuando dejas de escribir un día, al día siguiente dices, bueno, pues ya lo retomo mañana. Y entonces pasan 3, 4 días, 6, 7 días, un mes y no escribiste nada. Cuando fallas un día, necesitas forzosamente escribir al día siguiente. Y finalmente, la satisfacción de escribir un libro es brutal. No te puedo decir lo que se siente poder escribir esto. ¿Qué sigue? Suponte que ya arrancaste y que ya pudiste hacer todo este tipo de cosas. Hay varios factores que necesitas hacer y aprender. Uno, necesitas una corrección de estilo, alguien profesional que defina qué se puede hacer, qué no se puede hacer con tu libro, que corrija la gramática, que corrija la primera y la tercera persona que típicamente nos equivocamos mucho. Eh, Corrección de estilo, que pueda leerse de una forma más fácil y más fluida. Debes diseñar el libro. Debes diseñar lo que es tu portada, lo que es el interior, lo que son las, los capítulos, las páginas, cómo quieres que se vea tu libro. Es importante diseñarlo. Llevarlo a derechos de autor. Antes de cualquier cosa necesitas registrarlo en derechos de autor. Conseguir el ISBN. El ISBN es esto, el identificador universal que dice en cualquier parte del mundo cuál es tu libro. Y finalmente, imprimir, distribuir y vender. Estos procesos vienen ya después. Lo importante son los primeros 5 pasos. Cuando tengas los primeros 5 pasos y tengas tu libro escrito, entonces te vas a preocupar por estos. Ahorita no es momento. Lo importante es empezar. Todo se basa en el storytelling. ¿Y de qué puedes escribir? Hay 1000 cosas y trato de clasificarlo de una forma simple y sencilla. Uno es el narrativo, la novela, el cuento, la biografía. Se trata de ficción, biografías personales, biografías familiares. Es algún tema bien interesante que la gente está escribiendo mucho. La historia del abuelo, la historia del padre, la historia de la familia, de dónde viene, cómo llegó aquí, cómo consiguió el negocio familiar. Esto es algo bien interesante. Historias personales y sobre todo eso, historias de ficción. El segundo es probablemente uno de los tipos de libro que más está creciendo hoy en día y más el año pasado y este año, motivacionales o inspiracionales. Cómo salir adelante, cómo salir de adicciones, por ejemplo, o las historias de superación en términos de enfermedades. Todo lo que te motive, todo lo que te inspire, todo lo que te haga salir adelante, eso es lo que quieres contar. Si tú tuviste una historia fantástica de un problema, cuéntalo. La gente quiere oírlo, está ávida por escribir y esto te lo repito, este es uno de los puntos que ha crecido de mayor forma en el mundo de los libros. Tercero, los libros de negocio. Esto sobra decir de qué se tratan. De administración, finanzas, recursos humanos, management, economía, finanzas, todo lo que quieras decirle a alguien sobre tu negocio, sobre tu experiencia, sobre lo que sabes de los negocios, sobre negocios digitales.
sobre cómo mejorar la posición. Y la gente está buscando muchos libros de estos porque quiere, eh, porque las maestrías, por ejemplo, son muy caras y requieren mucha inversión en tiempo. Entonces la gente busca un libro para leer un tema específico y resolver. Busca los libros de gurús importantes de negocios, que son los que dicen y cuentan historias fantásticas sobre cómo crecieron los negocios y las fortunas. Y cuatro, libros técnicos. Libros sobre economía, sobre política, sobre ciencia, sobre psicología, filosofía. Son los libros que típicamente se generan por intelectuales, por gente de mucho conocimiento, sobre yoga, sobre fitness, sobre salud. Son los que han estado creciendo mucho últimamente porque este encierro nos ha tenido pues complicados de alguna u otra forma, ¿no? Sobre periodismo, tecnología. Si no tenías una idea sobre qué escribir tu libro, aquí hay cuatro opciones. Piensa cuál es la que más te puede hacer sentido, donde más información tengas, un tema que domines a la perfección, algo que te entusiasme, algo que te vaya a estar motivando durante los próximos 6 o 12 meses. Estas opciones son muy buenas y te van a ayudar a entender de qué puede ser tu libro. ¿Estamos? Conclusión. Necesitas convertirte en un escritor desde el día que decides escribir tu libro. Necesitas definir cuál es la idea, el tema de lo que quieres escribir para bosquejar la historia y finalmente escribir y reescribir. Esto es lo que te acabo de contar en una sola frase. Necesitas el mindset, definir qué quieres, bosquejar y reescribir. Esto es escribir un libro. Son 5 pasos que si los vas siguiendo, entonces vas a poder llegar a una meta que es publicar tu libro en pocos meses. Sin embargo, déjame contarte que para mí esto me costó probablemente unos 5 o 6 años. Me costó trabajo entender cuáles eran estos pasos, identificarlos, invertirles tiempo a cada uno, pulirlos, desarrollarlos. Y todo este proceso ya lo entendí. Me costó mucho trabajo para poder escribir este libro que te estoy contando. Me lo contó la noche. Este me tomó 3 años de poder escribir los cuentos poco a poco, de narrarlos en el podcast, por supuesto, pero de recopilarlos y publicarlos. Me costó una brutalidad de tiempo. Avicen a Berlín fue una historia que quise desarrollar en base a lo que había yo entendido y aprendido, a ver si era accionable todo lo que te estoy contando. Y me di cuenta que sí. Si no has escuchado Avicen a Berlín, debes escucharlo, porque es una calca de lo que te acabo de explicar, de lo que es un antecedente, un nudo y una conclusión, de lo que es todo el uso del storytelling, de lo que es todo el uso y además la sonrisa me llega cuando hablo de Avicen a Berlín, de todo lo que es el uso de recursos de escritura que yo a través de los años he aprendido, como el cliffhanger, como el, el shortcut, todo ese tipo de cosas. Todo está analizado y estructurado en Avicen a Berlín y funciona a la perfección. Así es que el plan de este año, yo te comentaba, es escribir un libro. Y quiero invitarte a que escribamos un libro juntos. ¿Cuál es el plan? Tengo un plan y una estructura para que arranques a escribir tu libro. La primera fase es empezar. Empezar significa 6 clases en línea y 6 sesiones de preguntas y respuestas con objetivos muy, muy claros del 1 al 5 que te acabo de plantear con anterioridad. Tienes que crear la mente del escritor, crear la disciplina, crear tu premisa del libro, generar el desarrollo, el nudo, el antecedente, crear la narrativa en 3, después en 5, después en 7 capítulos para escribir tu primer draft y historia corta. Este proceso ya lo arranqué por primera ocasión y funciona a la perfección, funciona sumamente bien. Y somos varios los que ya hemos empezado a desarrollar un libro, yo, porque yo también estoy escribiendo cosas nuevas a través de este modelo que te estoy planteando. Este proceso va a empezar próximamente. Lo importante es que lo sepas y lo entiendas para ver de qué forma podemos tú y yo
desarrollarlo. Tienes que escribir un libro en este 2021, porque lo importante es lo que tú siempre has querido hacer. Si no, no estarías escuchando este video. ¿Qué sigue? Este plan. La fecha está por iniciar. Estamos por confirmar, pero son sesiones en vivo y sesiones grabadas que van a poder ayudarte a desarrollar un proceso de escritura. ¿Cómo me inscribo? Apunta a esta página: azulchiclamino.com/tienda/ The Writing Coach. Y este es un proceso en donde tú y yo vamos a poder escribir un libro. Déjame contarte que el proceso de satisfacción de poder escribir un libro es fantástico y eso nadie te lo quita. Y si no empezamos juntos en un grupo bajo una estructura de este tipo, vas a estar siempre postergando este proceso de escribir un libro y nunca vas a llegar a tu meta, que es imprimirlo o grabarlo en un podcast o mostrarlo o enseñarlo o regalarlo o ponerlo en un web, como sea que sea tu plan. Necesitas arrancar de alguna forma. Son 6 semanas donde vas a poder arrancar de una forma fácil y sencilla. Espero que ya hayas apuntado esta dirección. Lo más importante, preguntas y pretextos. Estas preguntas me las han hecho muchas veces. Por eso las recopilé en varias y hice un resumen de lo que son. ¿Vas a volver a dar este curso? Si me atropellan, no. Depende de muchas cosas. A lo mejor se me ocurre otra cosa. Lo importante es que empecemos ya a hacer este proyecto. Déjame organizo. Si en enero, en febrero, en marzo no estás organizado, entonces no vas a empezar nunca. La organización tiene que ser ahorita y tienes que arrancar y tienes que empezar para hacer espacio a todo este tiempo. Si no, nunca lo vas a hacer. No tengo clara mi idea, no te preocupes, la vamos a desarrollar durante este proceso, durante estas 6 semanas. Te voy a dejar tareas para que puedas encontrar la historia y el proceso que quieras, la idea que vas a poder escribir. ¿Cuánto va a tardar en escribir un libro? Depende. Avicena Berlín lo escribí en 2 meses. Son cerca de 150 páginas. Es un libro corto. Son 3 horas y media para leerlo de corrido. Eso dura el podcast. Eh, pero depende. Depende de tu ambición, depende de cuánto tiempo le inviertas, depende de muchas cosas. Depende de si te dejan o si te dejas escribir. Hay un libro que tengo ahí atrás que me he tardado 10 años y no sale. ¿Por qué? Porque no le estoy invirtiendo el tiempo, porque hay algo que me complica. Se me complica, ¿qué hago? No escribas. Si tienes una complicación para hacer algo que te gusta, entonces no lo hagas. Si quieres hacer algo que no te gusta, tampoco lo hagas. Si quieres hacer algo, encuentra la forma de hacerlo y de resolver esas complicaciones hoy. ¿Por qué empezar hoy? Pues porque hoy es hoy. Hoy tienes el regalo de tiempo. Mañana no sabes qué va a pasar. Hoy tienes la capacidad de hacerlo. Hoy escribí Avicena Berlín en un tiempo tan corto, claro, porque estábamos encerrados en el 2020 y le invertí mucho tiempo. 4 horas diarias, 5 horas diarias. ¿Por qué? Porque no había nada que hacer. Eso es lo interesante. Asígnale el tiempo a la importancia de las cosas que tienes en la mente. Gracias por escuchar esto. Aquí está mi dirección. ¿Quieres preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios? Búscame aquí. Búscame en azulchiclamino.com. Ahí está toda la información que puedas tener. Espero que esto haya sido de utilidad. Son 5 pasos los que tienes que hacer. Escucha otra vez este webinar y toma nota de lo que tienes que hacer. No es complicado si tienes la disciplina. Si tienes la disciplina, necesitas eso, nada más. Si no la tienes, si necesitas ayuda, si necesitas apoyo, si necesitas un grupo que te empuje todas las semanas, piensa en este proceso. En azulchiclamino.com/tienda/ The Writing Coach. Entonces ahí hay alguien que puede ayudarte a escribir, porque todos estamos escribiendo, quieras o no, y siempre has querido hacerlo. Ahí está la cosa, que lo hagas. Gracias.